nuestros hijos es pecador. Por más angelito que usted lo vea, es pecador. Y cada uno de nuestros hijos necesita la salvación de Dios Todopoderoso. Por ello, queridos hermanos, nosotros alabamos el nombre del Señor Jesucristo y exaltamos su presencia. No sé si para que estemos, de pronto ustedes se puedan concentrar. Yo los invito a que ajustemos un poquito la puerta y eso, vamos a estar más concentrados con la palabra en esta noche. Queridos hermanos, hoy vamos a tocar un tema que he titulado siguiente, cambiando los objetivos de la crianza. Es importante aquellos que ya han venido con la serie, pues no olvidar los apuntes que hemos tratado. Y uno de estos tiene que ver con la parte de las escuelas o los métodos que hemos utilizado, muchos de ellos incorrectos para criar a nuestros propios hijos. Hoy, nuestro deseo como escuela de padres es enseñar la equivocación. No voy a decirles que hoy vamos a alcanzar a tocar el tema de los métodos bíblicos de crianza de nuestros hijos porque no va a alcanzar el tiempo. En la siguiente conferencia, ya sería en la número 4, vamos a mirar cuáles son los métodos bíblicos que usted y yo debemos utilizar para criar a nuestros hijos. Y todo se ha venido dado a que tenemos muchos pensamientos. Por ejemplo, ¿quién no tiene sueños para sus hijos? Yo creo que todos. Aquí no hay ninguno que no quiera que sus hijos alcancen grandes cosas. Por ejemplo, que les vaya bien en la vida. ¿Quién no quiere que le vaya bien a su hijo en la vida? Todos queremos que ellos tengan una vida mucho mejor que la de cada uno de nosotros. Y eso, digamos, es una motivación para nosotros criar a nuestros hijos e impacta en la manera como lo hacemos. Otro pensamiento es que vivan sin que nada les falte. Y muchos de las familias que han vivido grandes necesidades se esmeran bastante para que sus hijos lo tengan todo. Y algunas veces se hace de manera incorrecta. Que sean exitosos, que logren grandes metas, que sean reconocidos. También que sean felices en esta vida y que en esa felicidad ellos puedan alcanzar, digamos, el propósito de sus vidas. Usted se ha escuchado que una de las frases que se utiliza bastante en la psicología es que estamos en esta vida con el fin de ser felices. Y todo se circunscribe allí. Entonces lo que me haga feliz, eso hago. Y a veces no tenemos los límites o la sabiduría para poderlo manejar. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que esos objetivos no son bíblicos. Y vuelvo y le digo, eso ha impactado nuestra mente, ha impactado nuestra forma como creamos nosotros a nuestros hijos. Como queremos que alcancen esto, como queremos que ellos se desarrollen de una manera más y mejor y alcancen grandes cosas, posiblemente las que uno no alcanzó. Y ante eso hacemos muchas cosas. Pero recuerde que eso no son bíblicos. Ahora, una de ellas que hacemos entonces para poder alcanzar eso que yo ya les he hablado a ustedes, es que desarrollamos entonces las habilidades de nuestros hijos. Vemos alguna habilidad en ellos y lo que queremos entonces es que ellos alcancen grandes metas a través de esas habilidades. Ahora no estoy diciendo que sea malo que un hijo nuestro pueda alcanzar entonces a desarrollarse fuertemente en la música o en el deporte. No estoy diciendo que sea malo que toque un instrumento o que sea un buen deportista.
sino recuerde cuál es la motivación que de pronto nosotros tenemos. Y es que ellos alcancen éxito, que les vaya bien en la vida, que puedan lograr grandes metas. Y sabemos que ese no es entonces un pensamiento bíblico. Ahí a veces no nos preguntamos nosotros, esos entrenadores o esos maestros, ¿qué enseñan de valores a nuestros hijos? Por ejemplo, hay algunos padres, cuando escucho a Ledis y a Cristian hablar de Camilo, que escuchan padres del otro equipo con respecto a Camilo, diciendo, los negritos aguantan mucho, denle duro, péguele a un niño para que entonces no le hagan el gol. Es decir, esos son los principios que están dando. ¿Qué valores entonces estamos nosotros entregando a nuestros hijos? Por eso se cometen gravísimos errores dentro de la misma crianza. Ahí tengo una muñequita. Bueno, ya se me adelantó. ¿Cuánto tiempo dedica a veces un padre al desarrollar las habilidades de su hijo que a enseñar los valores cristianos? Muchas veces son más las horas que va de aquí a allá llevando a mi hijo, no, que vaya donde la maestra, que vaya donde el entrenador, y vuelvo y le digo que no solamente pueden ser deportes, puede ser el arte, puede ser la danza, puede ser tantas cosas. Necesita aprender idiomas porque si no sabe hablar inglés no va a ser nadie en la vida, bueno, etcétera, tantas cosas. Vuelvo y le digo, no es que estoy diciendo que sea malo. La situación es cuál es la motivación con la que se hace. Entonces, en las habilidades, nosotros podemos cometer graves errores de crianza de nuestros hijos. Siguiente. A veces necesitamos que nuestro hijo tenga una autoestima. Es decir, que se vea grande, poderoso, fuerte, que todo lo que sueñe pueda ¿qué? Lograrlo, pueda alcanzar grandes metas, que no se vea como una hormiguita, sino que se vea entonces como un león. Entonces le decimos, saca el león que está dentro de ti, saca el campeón, que la gente vea que tú eres valioso. Entonces trabajamos fuertemente la autoestima. Ahora volvemos con el mismo objetivo. ¿Cuál es? Porque queremos crearlo para que él sea entonces un gran líder. Él pueda entonces direccionar y que mucha gente entonces dependa de él. Y él sea entonces el que lleve la bandera y la batuta, entonces nos vamos a sentir orgullosos porque nuestros hijos entonces están logrando muchas cosas, son de influencia. Ahora, queridos hermanos, la situación dada en este sentido es que es más buscar un reconocimiento, es más buscar entonces, digamos, que él pueda lograr sus propias metas. Muchas veces estamos sembrando en nuestros hijos egoísmo. Estamos sembrando en ellos una actitud equivocada. Acuerdo de una cantante muy famosa que junto con su mamá maquinaron hacer algo con el objetivo de ella, cuando estaba en una presentación de niñas, poder sacar a la que era la más importante dentro del coro para ella ocupar el primer puesto. Y y era una niña, hizo todo para sacarla ahí, porque ella tenía que ocupar el primer lugar. Y uno diría, un niño haciendo eso, la mamá le impulsaba. La mamá misma le sembró esto a ella. Ahora, ¿qué dice realmente la palabra respecto a esta meta? Es decir, ¿qué dice la palabra con respecto al liderazgo? ¿Será que el liderazgo es para que todos me sigan? El mayor sirve al menor. Ese es el objetivo del liderazgo bíblico, pero muchas
del liderazgo o los valores que enseña la sociedad actual es que a usted lo sirvan y usted esté encima, allá en la pirámide, usted sea un rey en este mundo. Algo que Jesús no quiso tomar de los hombres. Él es rey porque es el rey. Pero muchos quieren hacerse en rey. La autoestima no es que sea malo, porque la palabra dice que amemos al prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Es decir, si yo me amo correctamente, soy capaz de amar a otro que está ahí. Pero es necesario que otra cosa, mis queridos hermanos, es necesario que cumplamos el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, aún sobre mí mismo. Entonces, ¿de qué depende mi autoestima? Realmente, si yo amo a Dios correctamente. También, muchas veces nos enfocamos en otra metodología, otro método, el cual no es bíblico para criar a nuestros propios hijos. Y decimos, usted se ha escuchado la frase que dice un padre: mi hijo, lo mejor que yo puedo dejarle a usted en la vida es la educación, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí fue lo que recibimos de nuestros padres. Yo me acuerdo muy bien que me decía, esa es la herencia que le dejo. La mejor herencia que usted puede tener es que usted se haya educado. Porque pensamos que si tiene una buena educación, va a ser alguien en la vida, le va a ir mejor, va a tener un mejor trabajo, mejor remuneración, por lo cual entonces va a tener más cosas, va a vivir más felices porque no va a tener necesidades de mucho. Ni se va a tener muchas veces que fregar, como diríamos entre comillas, por lo que a mí me pasó. Por lo cual la mejor herencia que yo puedo dejarle a un hijo es la educación. Ahora, de alguna manera es verdad, la educación permite de cierta manera subir en la escala, digamos, salarial. Y pues entre más salario, mejor salario tengo, pues puedo darme unos gustos allí, no lo niego. Pero ese tampoco es el objetivo de crear a un hijo. O sea, no estoy diciendo que no lo lleve al colegio. No, claro. Tratando de decir es que no es la centralidad, porque podemos fallar mucho en esto. Podemos nosotros, queridos hermanos, cometer gravísimos errores, entre ellos que nuestro hijo sea muy bien educado, pero que no sea alguien preparado para la vida. Alguien que no comprende la vida. Y eso sí que es delicadísimo. Vean, si eso fuera así, el día de hoy no se hubieran suicidado 80 japoneses. Esa es la tasa de suicidio de esa nación. Entonces la educación no es algo que asegure la vida de una persona. Entonces, como no asegura, no podemos decir ese es el objetivo. No, claro, hay que formar a los hijos. No es mi objetivo central. Es algo que debe ir ahí. Que mi hijo es bueno para una habilidad, un deporte, pues ahí vamos. ¿Para qué va a ser esa habilidad, mi hijo? ¿Qué la tienes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a aprender a amarte a ti mismo? ¿Para ser egoísta? Mire, cometemos errores en la crianza de nuestros hijos. También nosotros pensamos que el buen comportamiento asegura que mi hijo es uno A, es decir, mi hijo tiene una muy buena educación, se comporta muy bien.
Entonces, cuando llega a una visita a una casa, se sienta allá, no es el que corre por allá, ni daña floreros. Y entonces uno dice, "Ah, no, ese hijo suyo es una luz, es un esplendor". Ahorita no estoy diciendo que pues no, que haga lo que quiera. No hablo de el buen comportamiento. Estoy tratando de decir en cierta manera, queridos hermanos, que muchas veces nosotros nos equivocamos. No, devuélvete. Nos equivocamos y creemos que porque es decente, porque no rompe un plato, tiene un buen corazón. De pronto dirán, prefiero quedarme quieto antes que mi mamá me pegue un pellizco de josque o me dé juguete. Ahora no estoy diciendo que su hijo no sea bien educado, por favor. No me vayan a comprender mal. No estoy diciendo que eso sea algo malo. Lo que trato de decirle es que si ese motivo de un buen comportamiento no va ligado también a que yo respeto y amo al que está al frente, entonces no está bien. Mi hijo, si se porta bien, lo llevo a comerse un helado. ¿Y por qué se va a comportar bien? Por el helado, no realmente porque amo a la persona que está al frente. Comenzamos una negociación y en ese tipo de negociaciones ellos saben ganar. Ellos saben, si me porto bien, tengo asegurado mi helado. Si no hay helado, entonces, ¿para qué me porto bien? Y esa situación de recompensa, negociación, es muchas veces equivocadas, porque estamos sembrando en nuestros hijos, entonces, digamos, algo basado en que se comportó bien este niño, entonces es una lindura de Dios. ¿Y cuánta gente no es educada, bien querida? Usted le abre las puertas y resultó ser un violador, un ladrón, un personaje malévolo. ¿A qué se debió? A que fue una fachada. Por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que un joven bien educado no sea bueno, pero no podemos dejarnos tapar los ojos ante una realidad como ella. Otra de, digamos, los objetivos no bíblicos que muchas veces proseguimos está basado también en el control. Y el control está muy ligado a lo que yo hablaba alrededor de la diapositiva anterior. Entonces, que le decimos, ay, tal cosa. Y si usted no, pórtese bien. Y tiene que ser entonces un niño. Y si ese niño es obediente, entonces decimos que bueno, ese niño es realmente un hijo de Dios. Hermanos, muchas veces ese control sobre nuestros hijos para que sean obedientes solo surge efecto hasta que llega la edad de los 12 años, 13 años. Porque fue que el temor y el miedo el que gobernó. No fue realmente un cambio en el corazón de un bebé. Fue eso. Es decir, a veces es el fracaso. Uno diría, pero si este niño creció tan bien en la iglesia, ni corría de un lugar para otro, citaba la Biblia, pero no, su corazón no fue un corazón realmente a Dios. No fue un corazón realmente entregado a Dios. No murió a sí mismo.
Siguiente. Otro objetivo a veces no bíblico que nosotros vemos es que luchamos para tener un hijo convertido. Vuelvo y le digo, no me malinterpreten. Pero queremos por la fuerza de alguna manera que nuestros hijos lleguen a un punto donde ellos hagan la oración de fe y Señor, se convirtió en mi hijo. Lo mando a un campamento porque en ese campamento me llega renovado. Un encuentro con Dios. Me asegura que si yo lo mando allá, mejor dicho, tuvo un encuentro. Y muchas veces llegan ellos emocionados y eso es una semana con pasión. A los 15 días usted lo veo todavía, pero un poquito más menguado. A la tercera semana está otra vez recontraenfriado. ¿Qué pasó? ¿Tuvo un encuentro? No lo tuvo. Entonces, luchamos porque nuestros hijos se conviertan. Y mi objetivo es hacer todo lo posible para que él conozca, digamos, que él realmente sea. Pero es muy difícil saber, salvo o no puede llegar a ser salvo. ¿Quién lo sabe? Solo el Señor. Solo el Señor. Es duro. Porque darle tantos años de vida a nuestros hijos para que a lo último realmente ellos desconozcan a Dios en sus corazones. Hermanos, esto es algo de cierta manera muy impactante y doloroso. Tantos años metidos en la iglesia, tantos años ellos teniendo un buen comportamiento, tantos años dándole una buena educación, tantos años enseñándole a ellos principios para que tuviesen realmente un buen comportamiento y ver que todo eso como que se deshace. Y diría uno, pero ¿qué tiene de malo eso? Si lo hemos hecho como debe ser. Siguiente. Cuando pensamos que el culto familiar, si lo hago, ya cambió las cosas. Por favor, no estoy diciendo que esté mal que usted se esfuerce para que su hijo venga a la iglesia, para que participe de por ejemplo, el retiro de los niños fue algo muy hermoso. Lo que trato de enseñar es que criar a nuestros hijos para el Señor es algo duro. No es sencillo para nada. Es como nuestro corazón, que si no es pastoreado día a día por el Señor, volveremos otra vez, hermanos, a las tinieblas. Cuando uno comprende que usted y yo no podemos ser salvos realmente si no es porque nuestro Señor Jesucristo nos da el regalo de la salvación, y cuando dependemos de eso nos transforma nuestra manera de vivir. Pero muchas veces nuestros hijos no creen en eso. Recitan la Biblia, pero en ellos no hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, no buscará ser salvo por el Señor. Charles Spurgeon decía, es muy diferente gemir y clamar por el pecado que... fue Juan Bunyan. Juan Bunyan en El Peregrino escribió, es muy diferente clamar por el pecado que odiar el pecado. Porque muchos claman por el pecado y encuentran y saben que el pecado está mal, pero muy pocos odian el pecado. Y daba la ilustración de la mujer de Lot. Ella salió del medio del pecado y corrió, pero todavía amaba a Sodoma.
Por lo cual, cuando volteó ella a mirar atrás, su corazón estaba allí, por lo cual quedó como sal. Entonces decía, es una gran diferencia que un hijo nuestro clame por causa del pecado, otro a que él odie el pecado. Y eso solamente lo puede dar cuando hemos nacido de nuevo. Es algo allá adentro, más poderoso, un amor más poderoso por la verdad y la santidad de Dios que por el deseo y la satisfacción que nosotros tenemos. Entonces muchas veces pensamos nosotros que el simple hecho, por favor, no estoy diciendo que no lo haga, sino que usted y yo no nos podemos confiar en ello. Porque yo tengo mi devocional con mis hijos, porque yo oro con mis hijos. Ya mi hijo entonces, ¡pum!, ese corazón es de Dios. Le pregunto, ¿qué tal que no lo hiciera? ¿Cómo serían las cosas? ¿Ah? Difíciles. ¿Qué tal que no lo hiciera? Por ello debemos seguir trabajando ahí. Debemos seguir nosotros moviéndonos en ese proceso en medio de, digamos, ese andar cada día más. ¿Qué debemos hacer, queridos hermanos? ¿En qué debemos trabajar? Si usted y yo miramos Deuteronomio capítulo 7, del versículo del 1 al 5, vamos a observar algunas cosas que el Señor le manda al pueblo de Israel. Perdón, yo lo busco. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis toda estatua. Ese es el versículo 5, vale, lo es del 1, perdón. Dice así, Deuteronomio 7, del 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y comienza a nombrarlas: el Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, Jebuseo, 7 naciones, y dice él, mayores y qué, y ojo, más poderosas. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, ¿qué dice? Del todo. Uno dirá, tremenda frase. Es muy dura esa palabra. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios bondadoso, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y cuál era la razón que había allí? Porque a lo último que iba a suceder, no harás con ella alianzas, ni tendrás de ellas que misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo o su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Entiende lo que está diciendo ahí la palabra? Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares, que vas a derribarlos, vas a quebrantar las estatuas, vas a destruir las imágenes y quemarás las esculturas. Porque tú eres, ¿qué? Pueblo santo, dice el versículo 6. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Qué quiero
decir con respecto a esto? ¿Qué ha sucedido con las naciones del mundo? Ok. Y ya yo creo que podemos decir en cierta manera que se ha abandonado el conocimiento de Dios. Es más, usted puede ir a un colegio y van a formar sus hijos sin necesidad que les hable de Dios. Usted puede ir a la universidad, salir de lo que usted quiera, abogado, médico y tal, sin necesidad de hablarle de Dios. Es decir, que ha llegado en este momento en la sociedad. Se puede entonces ser alguien sin Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, eso que está rodeando nuestros hijos, nuestras vidas, nuestras familias, están ahí para comenzar ¿a qué? A generar alianzas. Por eso usted y yo debemos ser muy cuidadosos. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Y es lo delicado. Porque si nosotros vemos los objetivos que tenemos de criarlos, que sea exitoso, que tenga algunas disciplinas cristianas, que vuelvo y lo digo, no es mal, no es malo, pero nos hemos enfocado allí que a la conducta de nuestros hijos y no al corazón. Recuerde, la palabra dice claramente que Dios no ve lo que ve el hombre, Dios mira su corazón. Dios mira su corazón. Por eso Salomón le dice a su hijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón nuestro mana la vida. Y si nuestros hijos no tienen la vida de Dios en sus propios corazones, déjenme decirles, esto es duro y triste. Mis hijos entonces son dados para que algún día mueran eternamente. La situación es delicada. Es tan delicada que por eso el Señor dice: las raerás, no tendrás misericordia. Me da tristeza muchas veces como algunos jóvenes entran en unas alianzas tan de amistad que los corrompen, los llevan por el mal camino, y como en su corazón no han entendido el pecado y la necesidad de salvación, para ellos no es importante. Jóvenes que estuvieron en escuela dominical, ahorita jóvenes que pueden fumar marihuana como si nada, y le dicen a uno: no, es que eso es como el que se toma una cerveza así harto. Siendo llevados a esclavitud. Porque ¿cuál es el final? Van a ser raídos, hermanos. ¿Y qué se ha generado? La sociedad, y les coloco una figura de diversión. ¿Usted puede ser feliz sin Dios? Es más, te puedo llevar a Walt Disney, vas a disfrutar, te puedo llevar a los mejores parques, te puedo llevar a ti al mejor de todos los circos, vas a tener los PlayStation, vas a tener todo, y voy a ocupar tu vida para que tú no tengas necesidad de pensar en tu pecado. ¿Se da cuenta que usted y yo estamos en un sistema en el cual no apunta a que nuestros hijos sean salvos? Porque si hablara de eso, yo creo que estos parques de diversión no se llenarían tanto. Ahora vuelvo y le digo, no estoy diciendo que esté mal que usted se divierta, por favor. Lo que trato de decir es que por encima de todo esto, la preocupación de un padre, no de manera religiosa, sino en manera sabia, es: Señor,
enséñame a criar un hijo para que sea salvo. Ahora sabemos que usted y yo no lo va a lograr, eso solo lo hace el Señor. Pero Señor, permíteme, como la mujer de Sarepta, el cual su hijo muere y le dice al mismo Elías: has venido aquí a sacar a flor mi pecado. Solamente es un milagro el que puede coger a ese hijo y volverlo a sacar. Esa madre tuvo la fe para salvación, porque ella creyó a la palabra de Jehová, creyó en aquel enviado, porque ella dijo claramente: nos comemos esto y nos morimos. Dame a mí primero. Ella tuvo que aplicar fe y creyó en la palabra. La palabra nos dice que el que cree le es contado por justicia. Y dice la misma palabra que esa mujer entonces comió, y su hijo y su casa, es decir, la familia, también fue a ir a comer allí cuando estaban para morir. Pero era necesario que la obra se cumpliese aún más. Y qué lindo. ¿Cuál fue la obra? Que su hijo también fuera levantado y fuera salvo. Su hijo no va a ser salvo por la fe que usted tiene. ¿Que usted va a influenciar? Sí. Ahora la cuestión es cómo yo influencio realmente a mis hijos. Por eso no se puede perder la próxima conferencia, hermanos, que va a ser sobre los métodos bíblicos. Hay que venirnos desde Humanes a escuchar. Entonces, para poder seguir cumpliendo, ¿te devuelves? Yo miro. Ok. Nuestros hijos van a estar bombardeados de muchas cosas. Mucho le va a decir la televisión, mucho le van a decir las amistades, mucho le va a decir el internet. Bueno, ahí solamente hablé uno de la diversión, pero métase en eso. Vean, el 31 mostró lo que hay en el corazón del pueblo colombiano, el 30 también. La anarquía, el terror, las tinieblas, tristemente cada vez crece. Para que oyendo no oigan y viendo no vean y se arrepientan y sean salvados. Es terrible, hermano. Esto es terrible. Porque si Dios no manda un avivamiento, es porque hay castigo sobre la tierra. Ahora nosotros tenemos que orar es por misericordia, para que muchas personas de allí puedan ver la luz del evangelio. Sigamos con los métodos no bíblicos. Entonces hacemos lo siguiente. Yo digo, yo lo crío como a mí me criaron. Y mire cómo me fue bien. Yo no soy malo, ¿cierto? Entonces uno dice, como me criaron a mí, uno cría. Casi siempre ese es su modelo. Nosotros tenemos ese modelo. Y ese modelo no es bíblico si no hubo la palabra de Dios en medio. Entonces, como a mí me robaban una galleta y me daban duro, pues yo también. Y miren, yo no me volví a robar ni una galleta. El juguete fue el que me sirvió. También muchas veces utilizamos que yo premio el buen comportamiento de nuestros hijos. De cierta manera, entonces yo lo soborno. Le digo a mi hijo, vean, si usted tiene el cuarto limpio, lo llevo a comer helado o lo llevo al cine. Había unos padres que premiaban el buen comportamiento de sus hijos. Recuerde que esto está muy bien condicionado por la psicología. Entonces, no, si usted hace algo, recompense. Entonces, por medio de recompensas, entonces sus hijos tenían un buen comportamiento.
Entonces, si lavaban los platos, ganaban tantos puntos y así sucesivamente. Y al final de la semana, por los puntos que habían ganado, entonces ahí se recompensaban. Si se comportaba mal, entonces se le quitaban puntos. ¿Qué aprendieron ellos? A ganar puntos. Listo. Entonces, por ejemplo, si ayudaba a limpiar la casa, entonces eran 10 puntos. Pero ¿qué sucedía cuando papá y mamá no estaban? Pues ¿para qué arreglar la casa? Porque no hay puntos. Entonces, ¿qué resultó siendo el sistema? ¿El soborno? Nada. ¿Le enseñamos a hacer qué? Egoístas. Yo le digo a usted, ¿usted premiaría un hotel porque va usted y encuentra que la habitación está limpia? Se supone que si yo me hospedo en un hotel, la habitación tiene que estar limpia. Yo, ¿por qué voy a premiarlo? Porque la sábana sea una sábana limpia. Y a veces nosotros hacemos eso con nuestros hijos y no estamos enseñando entonces qué responsabilidad. Lo que estamos enseñándole entonces es que él sea egoísta. Y después eso lo cosechamos con el tiempo. Me pones triste lo que me haces. Y ataca a uno bastante la parte, digamos, emocional de nuestros hijos. Muchas veces comenzamos y le ponemos el aislamiento emocional. No me hables. Sí, le llevamos dolor. Él se siente triste. Usted también está triste. Pero ¿estamos solucionando los problemas? No. De pronto él, por pesar a usted, no lo vuelve a hacer. Dice, amo tanto a mi mamá que no voy a volver a hacer esto. No me vuelvo a escapar por la ventana. Porque mi papá le pelea. Pero ¿dónde está Dios en esa ecuación? Entonces, muchas veces ese castigo emocional no es tan efectivo. Recuerde que aquí estamos tocando son conductas, no más. Y lo que hay que tocar es el corazón de nuestros hijos. Siguiente, la corrección punitiva. Le quito entonces el computador. No va a salir esta semana. Y muchas veces, queridos hermanos, los muchachos se enseñan a vivir con impedimentos. Es decir, bueno, me quito el celular, pues, ni modo. Y me quitó el PlayStation, pues, ¿qué puede hacer? Me lo quito. Que no tengo para la semana, para el bus, pues para comer, por ejemplo, el refrigerio. Bueno, pues, sin refrigerio. Y allá mis amiguitos me dan, listo. Pero no se transforma su corazón, no se transforma su vida. Mire esta palabra de Samuel, esta es la versión de las Américas y muestra una figura que es muy atractiva en este sentido, dice así. Acuérdense que está en Primera de Samuel, capítulo 2, está hablándole a quién, a ese sacerdocio de ese tiempo. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿qué? Para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, esto nos está cambiando un poco el panorama. Hijos, hijito mío,
¿En qué entonces? ¿Y a quién y por quién tú estás viviendo? Comenzamos nosotros a tocar ya centralidades en su corazón. ¿Por qué no robo? ¿Porque amo demasiado a mi mamá? ¿O porque de esa manera yo estoy realmente honrando a Dios? Son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Si nuestros hijos no honran a Dios, ¿por qué Dios tiene que honrar a nuestros hijos? Situaciones delicadas. Muy delicada. Sigamos. Mira esa pregunta que le dice o piensa esta mamá a su hija. ¿En qué se deleitará mi hijo? Qué buena pregunta para uno responder, ¿cierto? ¿En qué se deleitará mi hijo? ¿Qué va a ser lo que le hará más feliz en su vida? ¿Qué será para él, como orábamos hoy por sus hijos? ¿Qué será para él la perla preciosa que es capaz de vender todo lo que tiene? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que llenará esa vida? ¿Qué será? Y usted tiene que preguntarse. La palabra dice en Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. Y da la claridad del propósito de nuestra vida para alabanza de su gloria. Ahora, ¿cómo vamos a poder alabar algo que no conocemos? Es imposible. De por sí, entonces esta palabra trae un regalo allí inmerso. Y es que entonces Dios va a revelar su gloria a estos que han sido llamados, escogidos por Él. ¿Usted se imagina ella? Esa plenitud donde usted y yo vamos a poder estar en un asombroso tiempo permanente de las grandezas de Dios en nuestras propias vidas. Ahora, en lo que Dios permite que usted y yo conozcamos y que le permite a nuestros hijos, para que ellos entonces puedan, queridos hermanos, ser personas que alaben a Dios en lo que haga, y de orarle: Señor, por favor, revélate al corazón de mi hijo. Porque si ese niño no conoce del Señor, no está cumpliendo el propósito de por qué fue puesto en la tierra. Siguiente versículo, Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Imagina llegar a uno a ese punto. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Usted se imagina? Primero usted. ¿Usted se imagina a su hijo viviendo de esa manera? Llegando a decir: vean, hagamos esto, hagamos lo otro. No, no, lo siento, pero mi mayor regalo es el Señor. Y nada deseo yo en la tierra más que a mi Señor. Es que mire que tal cosa, vamos para acá. No es comparable.
no es comparable con mi Señor. Y si está escrito en la Biblia, queridos hermanos, considero que no es un imposible para cada uno de nosotros. Realmente revela es de qué yo tengo hambre en mi vida, qué quiero yo beber en mi vida. Juan 17:3 dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí entendemos un propósito de vida. Y el propósito de vida es que nuestros hijos realmente sean para la alabanza de la gloria del Señor. Que ellos anhelen a Dios sobre todas las cosas y que ellos le conozcan, porque ahí está la vida eterna. Hacia allá es nuestro propósito. Es que yo quiero que él sea exitoso y tenga muchas cosas. No es bíblico. Porque él puede ganarse todo el mundo, pero perder su alma. Yo le digo, eso suena cruel lo que les voy a comentar. Es cruel lo que voy a decir. Es cruel lo que voy en ese momento a expresar. Pero ¿qué le asegura a usted que su hijo va a vivir un mes más? ¿Qué nos asegura, hermano? Si nuestra vida no sabemos. No sabemos si mañana respiraremos. Eso solamente está en la voluntad de Dios. Vamos a hacernos más preguntas difíciles. A veces lo criamos de maneras no bíblicas. Entonces, por ejemplo, ahí vemos dos niños peleando, ¿cierto? Si usted y yo no estamos en lo bíblico, vamos a cometer grandes errores. Es hermoso ese versículo que dice: porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Es decir, no hay otra manera de que nosotros seamos entonces iluminados si no somos iluminados por la misma luz del Señor. Por eso debemos ser bíblicos en nuestra forma de criar a nuestros hijos. Hagamos de cuenta que nuestro hijo está peleando. Entonces vamos nosotros a enseñarle muchas veces a defenderse de la manera, digamos, bíblica o la manera del hombre. Entonces decimos: no, mi hijo, si este le pega, ¡pum!, dele en la canilla y saque el puño, pero no se deje. Sea berraco como su papá, o sea berraca como su mamá, que ojo, mejor dicho, mechoneaba la que se encontrara y cascaba. Mira el problema que tiene Colombia ahorita de los adolescentes que se están apuñalando. Leía sobre un hombre que, esa es una historia, yo soy malo para los nombres y no me acuerdo en dónde lo leí. Tengo una vana figura del libro, una vana imagen, digamos muy borrosa, pero sé que si llego a la biblioteca, allá lo hallo. Y ese hombre decía que cuando era niño, en el barrio pasaba un niño que era muy diferente a ellos y ellos lo maltrataban. Ellos eran crueles. Y el otro niño también no se dejaba y era agresivo y era como introvertido y era mal vestido. Y entonces ellos eran como mejores vestidos y la cuestión. Y siempre lo aislaron y siempre lo maltrataron. Luego algo sucedió que ellos tuvieron que ir a la cola de su barrio cuando ellos no conocían ese sector. Y llegó y vio a ese niño que ellos maltrataron. Y se dio cuenta que vivía en la casa más humilde de ese barrio.
que era criado por una abuela enferma y que tenía muchas cosas de reciclaje para sobrevivir. Cuando él vuelve otra vez a su casa, él se ¿cierto? Compunge es que se dice. Y se dio cuenta de lo maldadoso que había sido con ese joven que estaba pasando por un momento de dificultad. A veces nosotros no sabemos por qué un niño es violento con otro niño y muy seguramente es porque lo que recibe en su casa es eso. Y si nosotros alimentamos el fuego, se viene un incendio. Y tristemente los colegios son duros y los niños son crueles porque el corazón, ya aprendimos, es perverso, es engañoso, maquina cosas oscuras. Aún que todo lo que haga sea para el Señor. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Mi hijo, defiéndase. ¿Qué nos enseña entonces la palabra? Esto es un ejemplo nomás. Romanos capítulo 12, versículo 19. Voy a leerlos como para que lo tengamos nosotros ahí en cuenta. Dice el versículo 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y me acuerdo haber leído esto cuando después me llaman que le habían robado el bolso a Fabiola. Ay, Señor, menos mal, porque yo ya estaba que me ardía. No nos venguemos. Enseñar eso no es fácil. Entregar esto a que sea la ira de Dios la que haga su acción, que sea la mano de Dios que haga justicia. Y mira lo que dice el versículo, sigue diciendo: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Pero ¿por qué? No, si tú lo ves con hambre, compártele tu sándwich, mijo. Pero eso es lo que dice la palabra. Si tuvieras sed, regálale el juguito que llevas. No, pero pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice: no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Usted piensa que eso es fácil en esta época de enseñarlo? Pero eso es lo que la Biblia nos lleva. Si te jala el pelo, pues jálelo 5 veces. Y si te dice fea, pues dile usted careguayo, para que suene a bayuno, ¿cierto? Que usted es fea, diga usted, mejor dicho. Y ahí vienen los apodos y todo, ¿no? Triste. Y es triste que esto pase en nuestros niños por el pecado y la maldad en la que vive la sociedad. Lucas, leamos, hermanos, la palabra nos siga ministrando. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros lo que oís os digo: amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Claro, porque aquí está tocando ¿qué? El corazón. Bendecí a los que os maldicen. Y uno que quiere: Señor, que sean raídos. ¿Dónde está tu espada, Señor? No, diga. Orad por los que os calumnian. Ay, Señor, bendice a mi hermana que es tan informativa, por favor. Dice, ¿cierto? Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale. El que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y sigue expresando hasta el versículo 26, sé pues misericordioso como vuestro Padre. Porque hay una promesa ahí, ¿cuál es? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque recibirán misericordia para su vida. Eso sí es criarlos bíblicamente. Pero ¿qué hacemos? No, los metemos a curso de Kung Fu para que se defiendan. ¿Sí o no? Oiga, esta hora, este es perseverante ese caballero. Sigamos. ¿Qué nos toca? Poco a poco. Uy, bueno, ya, listo. Vamos a reconstruir los objetivos. Recuerde que apenas vamos a entrar para la próxima encuentro sobre los métodos bíblicos de crianza. Hoy no los vamos a tocar. Pero es importante que pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasará cuando su hijo esté frente a Dios dando cuentas? Porque eso va a suceder. ¿Ah? ¿Qué pasará? ¿Mm? ¿Usted se ha pensado en eso? ¿Qué va a pasar cuando tenga que dar cuentas? Porque eso nadie se va a escapar. Bienaventurados los que son arrebatados y resucitados y estarán entonces en el tribunal de Cristo, porque será para recompensa. Pero los que van a estar en el gran trono blanco, dice que serán juzgados por sus obras. Y todos los que están en ese lugar no fueron hallados en el libro de la vida. ¿Usted ha pensado que su hijo va a estar allí? ¿Mm? Cristian y Daniel, Miguelito, Kevin, ¿van a estar allá? Esta pregunta nos debe inquietar. Sara, ¿va a estar allá? Allá van a estar. Ellos no se van a escapar, ninguno. Grandes y pequeños, dice la palabra. Ninguno. Eso nos debe, queridos hermanos, sacudir entonces. Hijo, aprenda a depender de Dios. Aprenda a vivir en Dios. Aprenda a morar en Dios. Y en este caso de la pelea, aprenda a defenderse, hijo mío, en Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir por ese niño. Vamos a rogar que Dios te defienda. Vamos a rogar que Dios sea escudo sobre tu vida. Vamos a hacer esto y esto. Pero a uno le gustaría que el hijo de uno se defendiera y le pegara, pero ¿cuál es el problema? Que después él se va a volver un abusador de otros. Si ya le pegué a uno, le pego al otro. Es terrible. Por eso tenemos que ser, queridos hermanos, Dios mío, esto es quirúrgico. Esto es, Señor, dame el pulso para poner el bisturí. Porque cualquier cosa que yo haga
Puedo darle un consejo errado a mi hijo y sembrarle un engaño o una mentira. Y vaya, quítesela. Quítesela. Sus corazones son cambiados, queridos hermanos, ¿cómo? Por el Espíritu Santo a través de la palabra. Y ahí es donde usted y yo debemos enfocarnos. Tenemos que enfocarnos. Tenemos que gastarle tiempo. Me gustó una frase que me decía ahora Catherine. Ella decía, hemos cambiado tanto el tiempo de calidad. O es decir, que usted tenga con su hijo calidad de tiempo. Y se nos olvida que nuestros hijos también necesitan cantidad de tiempo. La calidad del tiempo sabemos que es importante, pero la cantidad también. Y ellos la exigen. Y si ustedes ya están en este ministerio de ser padres, es 24/7. No se pueden escapar de ello. Por eso, ¿qué debemos hacer? Pastorear a nuestros hijos. Tenemos que trabajar en nuestros hijos. Enseñarles a ellos que la fe, el arrepentimiento es una forma de cómo yo me relaciono con Dios. Cuando usted y yo crecemos bastante, cuando nos acercamos a Él y dependemos de Él. Cuando Él aprende a nutrirse también y ser enseñado en los caminos de Dios, y ahí es donde entonces el culto familiar comienza a tener otra mirada. Cuando ya comienzo yo a animarle a Él en su salvación. Yo quiero que mi esposa les dé a ustedes la charla del corazón que ella siempre da, que me parece tan valioso. Y siempre que la da, yo aprendo cosas nuevas. Y yo digo, wow, ¿de dónde saca tanta cosa? Y encontrarnos que ese es el corazón de su hijo también. Que la rebeldía es innata. Que usted le dice a ellos a 1 o 2 años, no toques eso. Y ellos quieren hacerlo porque la rebeldía está ahí arraigada. Porque no confían, porque no entienden la palabra. Por eso, queridos hermanos, vamos a llevarlos a ellos de manera diferente y es un enfoque en la salvación. Ese va a ser nuestro enfoque de crianza. Que mi hijo sea salvo. Ahorita yo sé que la salvación la da Dios. Lo que yo voy a hacer es que en ese caminar él pueda ser impactado por mi vida. Ahora, las cosas cambian. Ahora, el culto familiar no es un fin, sino que es un ¿qué? Un medio para ministrar el corazón de mi hijo. Porque mi hijo puede hacer devocionales, pero espiritualmente no tiene una relación con Dios. Es un proceso entonces intelectual. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que mi hijo conozca a Dios. Entonces, el culto familiar para mí no es un fin, no es que es el culto familiar. Ahorita no estoy diciendo que no lo haga, ojalá hágalo, pero ¿con cuál propósito? Que mi hijo entienda la salvación. Y ojalá sea creativo usted si es pequeñito para contarle las historias. Con permiso de Catherine, me contaba algo ayer que me hizo dar risa. Y ella pues castiga a Michelle. Y ella llora porque la mamá la castiga. Y ella tiene la Biblia de las ovejitas. Y en una de esas de las figuras de las ovejitas sale Jesús. Ella reconoce
sobre Jesús. Y hay dos ovejitas llorando. Entonces ella dice, "Ah, Jesús le pegó a las dos ovejitas porque están llorando". Dije, no, él está llorando con ella. Y no, Jesús les pegó porque ellas están llorando. Entonces Catherine me decía, mire lo complejo de criar a un niño. Mami, aquí está la figura de los amigos de Daniel que no se quemaron porque está el fuego y Dios lo protegió. Ella en esos días tocó el sosto de la moto y se quemó y ¡ay! Entonces cuando veía ahí, no, eso duele, no, se está quemando. No, pero Dios los protegió. No, no, eso duele, duele. ¿Qué necesita esa mamá? Cada día seguir trabajando hasta que mi hijo entienda y comprenda. ¿Es fácil? No es fácil. Y estamos hablando de una niña de 2 años y medio que nos tiene sorprendidos por lo despierta que es esa niña. Pero tenemos que trabajar, hermanos. Esto es arduo. Señor, dame las herramientas para que mi hijo entienda. Predicar cuando usted está comiéndose un helado con él fuera, cuando va usted al colegio, cualquier punto que sea un buen aspecto, pero no religiosamente, sino que él entienda la palabra viva en medio de usted. Cambiamos los buenos modales para que él aprenda realmente, o digamos, los buenos modales en sí no es el fin. Los buenos modales es el resultado de que mi hijo ama al prójimo. Entonces le respeta, le valora. No le grita, saluda. ¿Cuántas veces una persona no va a un restaurante y ni se da cuenta quién es el que le sirve el plato? No agradece no saluda. Las habilidades no es un fin para que alcance grandes metas en su vida, sino cuál es el propósito realmente de que él pueda servir al reino con lo que Dios le ha dado. Señor, en lo que tú me estás colocando, en lo que tú me has hecho, Señor, más habilidoso, ¿cómo puedo honrarte en medio de esto? ¿Cómo puedo exaltar? Cuando usted ve los cuadros de Rembrandt, que alguna vez usted ve al hijo pródigo, ese cuadro de este hombre muestra la habilidad que tuvo él para plasmar a un padre que abraza a un hijo que volvió de nuevo a casa. Y dicen los estudiosos, ese cuadro tiene figuras que a veces uno no ve en primera plana, pero luego se va observando a medida que usted va detallándolo, donde salen figuras de aquellos que estaban viendo la escena y cómo él plasma a un hijo con un zapato roto, andrajoso, y cómo el padre aún así le abraza de manera protectora. Señor, ¿cómo yo puedo, con la habilidad que me has dado, honrarte? El liderazgo, ¿para qué? Para que sirva más. Para que alcance sus grandes metas, para que... No, hermanos, porque se va a volver entonces egoísta. Jesús se despojó a sí mismo. Que aprenda a amar al Señor. ¿Y en qué puedo servirte, mi Dios? Hasta no estoy diciendo que Dios lo pueda tener en cargos de alta responsabilidad, que es muy diferente. Pero donde Él esté, pueda servir a Dios. En la educación, realmente, que le ayude a entender la vida.
que la vida sin Cristo realmente no es posible. Proverbios 23:4 dice: no te afanes acumulando riquezas. Que aprendan a ser diligentes, buenos empresarios, jefes, trabajadores, honestos, transparentes, justos, y donde estén, ellos puedan dar testimonio a otros de Dios en sus propias vidas. Si enseñamos, queridos hermanos, las normas de Dios, es decir, su ley a nuestros hijos, ellos irán a Cristo. Y ese es nuestro objetivo. Que nuestros niños puedan llegar allá a pedir perdón a Dios. Cuando nuestros hijos comiencen solos realmente a temer a Dios, a tener un encuentro con Dios, a tener hambre con Dios, creo que podemos decir: Señor, gracias. Gracias. Porque sé que cuando vuele este pajarito de este nido, Señor, tú estarás ahí. Cuando mi hijo aprenda realmente a doblar sus rodillas, a gemir y a pedir a Dios, usted puede estar, hermana, ahí sí, en su mecedora, tomándose un tinto y comiéndose una galleta y alabando a Dios, porque sabe, Dios ha puesto su mano sobre mi hijo. Que todo lleve a que Él busque a Cristo. Porque Él puede ser religioso, pero cuando Él busca a Cristo, estamos viendo que realmente hay una relación. Cuando nace, cuando es algo innato en Él. Mire qué belleza de versículo. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros. Eso lo está diciendo Salomón cuando está orando por el templo, cuando se está consagrando el templo. Y él dice así: que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo, ¿como quién? Como mis... ¿Por qué lo dijo? Porque vio realmente la mano de Dios en sus padres. Que dijo él: que esté como estuvo, Señor, no me dejes menos. Que estés como estuviste con Moisés, que estés como estuviste con Abraham, que estés como estuviste con el mismo Jacob, estés como estuvo con mi padre David. Y él tiene mucho que decir, porque recuerde que Salomón es el fruto de su relación con Betsabé. Y él pudo ver la misericordia de Dios en su padre. Y téngalo por seguro que él escuchó lo que Natán le dijo: no morirás tú, sino tu hijo. Que esté Dios como estuvo con mi padre. ¿Usted no le parecería lindo que algún día, cuando usted parta de esta tierra, su hijo diga: Señor, que tu presencia esté en mi vida como tú estuviste con mi padre, como mi madre? Y cuando se vaya él a ir, diga: que tu presencia esté con mis hijos, así como tú fuiste fiel conmigo, Señor. Pero el ejemplo es vital. Que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él. Y Él entendía, porque necesitamos que Dios nos ayude, que ese corazón realmente reconozca su señorío. Porque a partir de mi propia ser, de mi propia maldad, no lo lograremos. Él decía: dependo de Dios. Dependo, que mi corazón no se separe. Yo les soy honesto, queridos hermanos. Yo oro así,
junto con mi esposa en las noches. Señor, que no nos salgamos de tu camino. Guárdame, Señor. Protege de deslizarme por cualquier senda. Para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Para que vivamos realmente conforme a Dios en nuestras propias vidas. ¿No me parece eso precioso? ¿No me parece eso una motivación de nuestra función como padres en esta tierra? Ser padre, hermano, no es fácil. No es sencillo. Y queremos dar lo mejor, como le he dicho, que mi hijo alcance éxito, que mi hijo sea el mejor, que mi hijo pueda lograr grandes cosas. Y muchos nos esforzamos, pero ese es el sentido. Que mi hijo ande en los caminos del Señor, que lo demás vendrá por añadidura. Porque tarde o temprano, ese bebé que yo cargué, un día va a estar parado delante del trono. Quiero que ustedes escuchen este video y lo vean, que me pareció muy especial lo que nos puede mostrar. Estoy mirando. Miro todo lo que haces. Estoy mirando cómo tratas a la gente. A mí, a mamá y a mis hermanos. Tu vida tiene un gran impacto en mí. Cuando llega el tiempo de decidir qué calle era seguir y tengo que mantener a mi familia, tu ejemplo estará en mi mente. El tiempo que pasas conmigo dejando otras cosas me hace sentir seguro. Habrá momentos en mi vida en que voy a luchar con integridad. Quizás no esté seguro de qué hacer, pero recordaré cómo hiciste vos, lo que es correcto y lo que no. Por favor, no tengas miedo de mostrarme tus errores y fracasos, porque de ellos también voy a aprender. Papá, ¿estás escuchándome? Te estoy mirando. Mirando si realmente crees lo que decís acerca de Dios. Necesito que me muestres el camino. Mostrame cómo es vivir una vida que no es fácil, pero es buena. Te estoy mirando, papá. Todos los días me enseñas a vivir. Lo sepas o no. Te estoy mirando. Ese es nuestro trabajo. Enseñarles a ellos el camino que deben seguir. Lo pone uno a pensar, ¿no? Día a día. Día a día. Día a día.
Si Dios nos dio un hijo es porque tenemos la influencia para hacer de ellos cada vez lo mejor en Dios. Crear hijos no es fácil, hermanos. La batalla es dura porque tenemos un enorme enemigo afuera. Las malas compañías, las drogas, la pornografía, tantas cosas. Posiblemente usted lo va a tener seguro hasta los 12 años, pero de ahí van a partir. Lo que no hagamos en esa edad va a ser difícil lograrlo más adelante. Si no trabajamos duro en ellos, por nuestros hijos. Yo lo invito a que clamemos a Dios. Y de una vez lo invito a que la próxima reunión nos podamos ver, porque sí vamos a ver ya los métodos bíblicos de cómo criar a nuestros hijos. Queridos padres, nunca nos prepararon para esto. Una nación y una educación en la cual a Dios se sacó de escena. Y eso es lo que usted y yo ahora vemos, lo que sucede con nuestros hijos. Vamos a orar en esta noche, vamos a tener un tiempo, los que aquí estamos. Busqué hombre que hiciera brecha por la tierra, Señor.